¿verdad? En el momento y hasta los 8 años, nuestros riñones, bueno, al nacer tienen este aspecto. Por supuesto, a medida que van creciendo, van aumentando de tamaño. Cuando llegamos a la edad adulta, pues van a tener esta característica de una superficie lisa, ¿verdad? Y brillante. Esto que vemos acá en este recién nacido, por ejemplo, son riñones que tienen lobulaciones fetales, que es normal para esta edad hasta los 8 años. Sin embargo, es una lesión que podemos llegar a la adultez y podemos ver un riñón de un adulto. Fíjense ustedes cómo hay ese riñón dividido en lóbulos por unas cisuras lineales muy anatómicas. Simplemente persistencia de lobulaciones fetales. La persistencia de las lobulaciones fetales no afectan funcionalismo renal, no tienen una connotación básicamente patológica, pero como nosotros los médicos, los patólogos, todo lo que llamamos lo definimos y lo diagnosticamos, pues lo debemos hacer. Fíjense, otro riñón de adulto y una superficie lisa, lobulada, dividido por cisura. Persistencia de lobulaciones fetales, amigos. ¿Ok? Es importante, por supuesto, mostrarla porque podemos ver que esa persistencia de lobulaciones puede asociarse a otra patología ya vista. Cuando hablamos de trastornos de desarrollo genético que tienen que ver con diferenciación, hablábamos en clase de la displasia renal. Estos riñoncitos que estoy viendo acá. Fíjense que está deformado, de un tamaño básicamente acorde a la edad, pero tiene macroquistos. Por eso se llama displasia quística renal o displasia renal quística, ¿sí? Si es unilateral, por supuesto, el riñón contralateral puede cumplir su función, ¿verdad? Como en este caso. Y la paciente pudiera sobrevivir, pero si es bilateral, sabemos que va a llevar a una insuficiencia y por supuesto el paciente va a fallecer, ¿ok? También dentro de esos trastornos que hablamos, tenemos en los riñones poliquísticos, tenemos el riñón poliquístico de la variedad infantil, que macroscópicamente son riñones grandes y que tiene un aspecto esponjoso. De hecho, la consistencia es esponjosa. Y si uno lo ve, nos recuerda a las esponjas que todos conocemos, de mayor o menor calibre. Entonces se habla de riñón poliquístico de la variedad infantil. Tenemos este ejemplo, ¿ok? Tenemos este ejemplo. Fíjense que la superficie, algunos la describen como porosa, como si fuera una piedra pobre, ¿verdad? Conocida por ahí, pero la consistencia siempre va a ser esponjosa, ¿ok? Entonces aquí tenemos riñón poliquístico de la variedad infantil. Ahora, si eso lo vemos en un paciente adulto, ¿verdad? Que puede ser un poquito más grande, como este que tenemos acá, ¿verdad? Un poquito más grande. Un poquito nada más. Sí. Ok, entonces, como es una afectación, por supuesto, congénita, en este caso los dos riñones están afectados por igual. Fíjense ustedes que si yo lo secciono, prácticamente es un muñuño, entre comillas, de quiste, separado por secto fibroso, donde no identifico, ¿verdad?, parénquima renal en ningún caso. ¿Okay? Entonces es un riñón poliquístico de la variedad adulto. Doctor, ¿puedo decir algo ¿Perdón? de que continúe? Para decir algo antes de que usted continúe. ¿Vas a decir algo? Dígalo, Cuando bachiller. vayan a ver las cosas, no las vayan a resolver. En todo su lugar, porque después uno quiere tomar Yo pensé que iba a decir unas palabras así. Agradecimiento. Con el diagnóstico colocamos enfermedad quística, enfermedad renal quística, variedad adulta. Riñón poliquístico. Variedad adulto, riñón poliquístico, variedad infantil. Siempre la curiosidad mata al gato, ¿verdad? Hasta que le sacó un, ¿cómo se llama? Eso es orina acumulada y ya Es como un líquido. como consolidada, porque eso es puro material proteináceo. ¿Sí?
Cuando hablamos, bueno, aquí tenemos una malformación muy particular, muy fácil de hacer diagnóstico. Este es el riñón derecho, este es el izquierdo, y están fusionados en su polo inferior. Riñón en el muy fácil. ¿Ok? De las glomerulopatías que también vimos, hablamos de la glomerulonefritis, sobre todo de la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, que es la que podemos ver macroscópicamente y hacer diagnóstico como un riñón grande, edematoso, aumentado de tamaño, que tiene hemorragia petequial. Un diagnóstico muy sencillo. La glomerulonefritis aguda postestreptocóxica por lo general ocurre en la edad escolar, siempre recordando esa premisa de que la medicina es como el amor, ni nunca ni siempre. ¿Ok? No lo olviden nunca. ¿Por qué? Porque fíjense, si decimos que es en escolar, pero puede ser en adulto, inclusive si vemos estos dos riñoncitos que tengo acá de lactante menor, ¿verdad? Fíjense que tiene una superficie lisa y brillante que no se aprecia con detalle lobulaciones fetales. ¿Por qué? Porque está hinchado, está edematizado. Y si lo ven, tiene múltiples petequias en su superficie. O sea que este bebé también murió por una glomerulonefritis aguda postinfecciosa. Es raro, pero se puede. De esas glomerulopatías que también mencionamos, hablábamos de la glomerulonefritis crónica, donde ese riñón, ¿verdad?, va a disminuir considerablemente de tamaño, como lo veíamos nosotros en sexto semestre, cuando hablamos de atrofia patológica. Entonces, esta atrofia renal patológica en realidad ahora se llama glomerulonefritis crónica. Un riñón chiquitico, yo lo llamo una chancletica de riñón, porque esto no sirve, ¿verdad? Si lo seccionamos, pudiéramos ver que la cortical está completamente atrófica, porque como desaparecen los glomérulos y los glomérulos están en esa área, lo vamos a ver atrófico. Si tuviéramos la oportunidad tal vez de estar en presente en una cirugía para un trasplante, tal vez veríamos que hay mucha cantidad de tejido adiposo en la celda renal, pero no es que hay mucho, sino a lo mejor lo normal, pero como el riñón está más pequeño, ¿verdad?, se ve como que si hubiera más grasa periquetal. ¿Ok? Glomerulonefritis crónica. ¿Ok? También hablamos de esa enfermedad que afecta pelvis, túbulo intersticio. Ya dijimos que es pielonefritis. Sabemos que existen dos tipos, aguda y crónica. ¿Qué caracteriza la aguda? Entonces vamos a ver un riñón, fíjense ustedes lo que tiene en la superficie, múltiples lesiones puntiformes de color amarillo, alguna más grande, otra más pequeña, pero son puntos de pus, son microabscesos, ¿ok? Microabscesos. Esos microabscesos en algún momento pueden ir confluyendo, fíjense todo lo que veo aquí de color pardo rosado, eso también es pus, es decir, esto también es una pielonefritis aguda. Si esa pielonefritis forma una cavidad neoformada, bien sea intraparenquimatosa o perirenal, es una de las complicaciones más frecuentes que se denomina absceso. Exacto. ¿Okay? Muy importante. ¿Qué pasa ahora si este paciente tiene elementos predisponentes? Tal vez se hace diagnóstico, le ponemos tratamiento con antibióticos. ¿Qué va a suceder con los microabscesos? ¿Qué le pasa a los microabscesos? Se reparan y cicatrizan, y eso ustedes lo vieron prácticamente en sexto semestre también. Entonces vemos, fíjense ustedes, una presencia de un riñón que no tiene una superficie lisa, como debería ser, sino que veo muchas excavaciones igualitas a las que vimos en sexto semestre, para hablar de pielonefritis crónica, ¿verdad? Cicatrices poco excavadas, irregulares, que se distribuyen anárquicamente en la superficie del riñón. Puede ser uni, puede ser bilateral, y por supuesto se hace el diagnóstico, ¿sí? Entonces, aguda, microabsceso, crónica, la cicatriz. Aquí tenemos otra, fíjense, presencia de cicatrices en la superficie, que en este caso ustedes pueden notar que este riñón pareciera de la superficie
aparentemente sana, es lisa, ¿sí? Se parece mucho al riñón, digamos, entre comillas, normal. Y el resto de estos riñones, estos 4, fíjense que su superficie donde no hay cicatriz, inclusive es como rugosa, granular, ¿cierto? Entonces, si vemos un riñón que tiene una superficie granular con una disminución ligera del tamaño, ¿cómo lo llamamos en la segunda pregunta del pretest? Nefroesclerosis, ¿sí? En el parcial práctico se aparece simplemente nefroesclerosis. No vamos a colocar el apellido de benigno, porque ya sabemos que esa característica. Entonces, esa superficie finamente granular, si lo comparo visualmente, lo veo como rugoso, ¿ven? Todos, no es liso como debería ser, un paciente hipertenso de larga data, al cual se le hizo la autopsia y se consiguió esto, ¿ok? Entonces, superficie finamente granular, nefroesclerosis. Si veo cicatrices, es nefroesclerosis más pielonefritis crónica. Fíjense que este no tiene nefroesclerosis, ¿ok? Porque es liso como tal. Y fíjense estos dos, ¿qué tienen estos dos aparte de la nefroesclerosis? ¿Qué logran ver? Persistencia de las lobulaciones fetales, ¿ok? Muy importante. Eso lo meteríamos dentro de los trastornos de tipo vasculares. Y esto también lo vieron ustedes en sexto semestre, cuando veíamos el riñón, cuando veíamos un cambio de color sobre la superficie del órgano, hablábamos de ¿qué? De infarto. Hablábamos de esa necrosis, donde cuando uno lo secciona, tiene, por supuesto, el infarto renal, una característica muy particular, que es la forma de pirámide o piramidal. Perfecto, ¿okay? Entonces, si veo el cambio de color, hablo de infarto renal. ¿Qué sucede si este paciente sobrelleva el infarto? ¿Qué va a suceder con esa área infartada? Cicatriz. En ese caso, comenzamos a ver nosotros, fíjense acá, una sola cicatriz profunda y excavada, en este ejemplo, ¿lo ven? Aquí vemos otro riñón, fíjense la superficie lisa, lobulada, y en este polo, miren cómo hay una gran excavación, ¿lo ven? En este caso, fíjense una superficie rugosa, granular, tiene nefroesclerosis, pero aparte de eso, miren la excavación que tenemos prácticamente única en uno de sus polos, ¿sí? Y este también que tiene 1, 2, 3, 4 cicatrices, que si la pueden ver bien, fíjense aquí se ve, son cicatrices muy excavadas, muy profundas, si las comparamos con la de la pielonefritis. Ojo, estos no son infartos, son cicatrices post-infarto. Para hablar de infarto tengo que ver el cambio de color, tengo que ver la necrosis coagulativa, para yo decir que eso es un infarto renal, ¿sí? No me vayan a poner en las cicatrices infarto, porque no es infarto. Pero si el diagnóstico de Post-infarto. Y en este caso Porque, que tiene también la nefroesclerosis, colocamos los dos. claro, siempre el o los diagnósticos. Pero presentes. ¿cuál iría primero o es indistinto? No, independiente, eso no importa. ¿Ok? Eso es importante. Cuando hablamos de, esto es muy fácil también, cuando hablamos de la dilatación del sistema pielocalicial, ¿cómo se llama eso? Hidronefrosis. Entonces fíjense todos estos riñones que tienen su dilatación del sistema pielocalicial en grado variable, ¿ok? En grado variable, todo esto es lo mismo, no hay más nada. Fíjense ustedes, dilatación, diagnóstico, hidronefrosis, ¿ok? Si en esa hidronefrosis de repente me consigo que hay un cálculo, lo que le voy a agregar es el diagnóstico de litiasis. ¿Ok? Hidronefrosis y litiasis. A veces esas hidronefrosis pues llegan el riñón en este estado, ¿verdad? Donde si no, la boleta no nos las mandan, uno inclusive macroscópicamente puede decir que esto se trata de un segmento de intestino, pero no, este es una bolsa hidronefrótica, así la refieren los cirujanos, ¿okay? Prácticamente un riñón totalmente
a funcionar. Pero es una hidronefrosis, ¿verdad? La hidronefrosis puede en alguna oportunidad acompañarse de pionefrosis, como la podemos identificar en estos dos riñones. ¿Cómo la identificamos? Fíjense que sobre la superficie de las cálices hay un material grumoso, en este caso de color amarillo, y en este caso es de color, por supuesto, negruzco. Estos riñones cuando se abrieron estaban totalmente llenos de pus y sabemos que eso es una pionefrosis. Por acá tenemos un cálculo todavía que le queda a esta pieza, es decir, aquí hay, en este pedacito hay litiasis, hidronefrosis y pionefrosis. Aquí hay hidronefrosis y pionefrosis, ¿sí? ¿Y en el otro filo que había? Litiasis. Aquí hay una litiasis. Y esa también tiene hidronecrosis. Al tener dilatación del sistema pielocalicial, tiene hidronefrosis. Fíjense ustedes, esto lo vimos en sexto semestre, las lesiones cuando hablamos de neoplasias benignas, ¿verdad? Que hablamos de las lesiones que tienen una superficie lisa, lobulada, remitente, con un contenido líquido en algunos casos. Y aquí podemos ver que este riñón, que está lisito, tiene uno y tiene dos quistes renales simples. ¿Okay? Son quistes simples, así tal cual. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, que podemos ver la pared donde estaba el quiste en uno de los polos, ¿verdad? Es un quiste renal simple, sin embargo, si ven la pieza, tiene lobulaciones fetales, persistencia y tenemos una superficie granular, tenemos nefroesclerosis, ¿sí? Tenemos 3 diagnósticos en este caso, en este riñón. Siempre colocamos la persistencia de los lóbulos. Cada vez que yo veo una patología, tengo que diagnosticar. Cada vez. Igual fíjense ustedes, si notan, hay persistencia de lobulaciones fetales y además de eso tengo 1 y 2 quistes renales simples. Fíjense estos, por ejemplo, son riñones que en su superficie tienen bastantes quistes. ¿Cómo los diferencio yo de aquellos que nombré en el adulto? Porque estoy viendo hay parénquima. Entonces no son riñones poliquísticos, son múltiples quistes renales simples, ¿ok? No son riñones poliquísticos como tal, porque todavía veo áreas de parénquima renal prácticamente viables. ¿Sí? Doctor, en caso de que sea como por ejemplo ese que tiene 2 quistes, ¿es necesario especificar 2 quistes? 2 quistes, Okay. claro. ¿Y a partir de cuántos? ¿A partir de cuántos? O sea, ¿cuánto coloca el número? No, cuando son incontables. Okay. Porque si yo puedo ver 5, 3, 6, tengo que diagnosticar. Tengo una glomerulonefritis crónica. Nos pasó, chicos, el riñón chiquito, atrofia. ¿Y cuál es? Aquí hay otra hidronefrosis, muy fácil. ¿Cuál es el tumor maligno más frecuente visto en el adulto del riñón? De células claras. ¿Por qué se ve así de color amarillo? Exacto. Entonces, fíjense, aquí tenemos varios ejemplos de un tumor de células claras. Un carcinoma renal de células claras de variedad sólida, en este caso. ¿Okay? Por supuesto, tenemos áreas de necrosis, áreas de hemorragia en algunos de ellos. Fíjense muy bien cuando uno ve la superficie en algunos riñones. Fíjense que, por ejemplo, este tiene persistencia de lobulaciones fetales. ¿Ok? Eso hay que colocar. Carcinoma renal de células claras de la variedad sólida o sólido, sencillito. ¿Sí? Porque es importante decir la variedad macroscópica, porque existe uno, ¿verdad? Fíjense ustedes, tenemos un riñón con persistencia de lobulaciones y vemos una lesión tumoral en uno de sus polos, el polo superior, donde esa lesión tumoral tiene un aspecto quístico, indudablemente, multiloculado, o separado por sectos, pero tiene unas áreas que son de color amarillo, con áreas pardas. Estas áreas son áreas de carcinoma de células claras evidentes. Por supuesto, el diagnóstico es un carcinoma renal de células claras de la variedad multiloculada o multiquística, que es de mejor pronóstico en diagnóstico,
¿Ok? Por eso hay que colocar sólido y multiquístico o multilocular. ¿Cuál es la neoplasia maligna más frecuente en el niño del riñón? Fíjense que esto es supuestamente un riñón, esto es lo que queda, ¿verdad?, del parénquima, que tiene inclusive lobulaciones fetales. Aquí podemos ver que lo que queda de parénquima es esto y todo lo demás es un tumor maligno, un nefroblastoma. ¿Sí? Muy fácil. Segmentos de una prostatectomía simple, cuya superficie podemos ver el aspecto netamente nodular, muy característico de esa hiperplasia, ¿cierto? Podemos ver algunas áreas quísticas chiquiticas, pero es fácil. Hiperplasia prostática, ¿sí? Perfecto. Estos riñones que tengo acá, que se me pasó por aquí, tenemos un riñón de un adulto que tiene inclusive una superficie granular, se puede ver, comparar con lo liso, pero que tiene unos nódulos sembrados, ¿lo ven? Unos nódulos sembrados, eso es metástasis, ¿ok? Y lo podemos ver también en el riñón de un niño de 8 años, fíjense que tiene unas áreas de color amarillento, unos nódulos, que inclusive puedo ver que hay como lobulaciones fetales, pero son normales para esta edad. A esta edad no es necesario diagnosticarla. ¿Okay? Y en este quiere decir que tiene nefroesclerosis también. Correcto. Entonces se colocan nefroesclerosis más metástasis. Los diagnósticos presentes. Este es un segmento de falectomía distal parcial. ¿Okay? Esto es lo que estamos viendo aquí, es el prepucio. Cuando yo levanto el prepucio, puedo ver que de él está emergiendo una lesión tumoral, como lo pueden ver aquí, irregular. Esto es un carcinoma de células escamosas primario de prepucio. Aquí vemos el glande, que está una porción de la uretra, y el cáncer es de prepucio. ¿Sí? Carcinoma de células escamosas. Y estas piececitas que tenemos por acá, ya para terminar, son testículos, ¿ok? Entonces vamos a ver las orquidectomías radicales, donde se mide el testículo, uno mide el cordón espermático, el borde de resección quirúrgica siempre se reporta que es la porción distal. Aquí podemos seccionar y podemos ver que este es parénquima testicular normal, y vemos una masa de aspecto nodular, algo homogénea y lobulada, muy parecida a esta, pero esta por supuesto es más grande. Prácticamente todo el parénquima testicular está infiltrado por el tumor, y pueden ver que es lobulado, separado por septo. Estos dos casos corresponden a un seminoma de testículo, ¿ok? Una lesión, es una de las neoplasias malignas más frecuentes, sobre todo en hombres jóvenes, ¿ok? Muy sensible a la radioterapia y excelente pronóstico para ello. Si vemos un testículo cuya macroscópicamente decimos que tiene características verdaderamente de malignidad porque es muy heterogéneo, esto puede ser compatible con un tumor del seno endodérmico. También sigue siendo un tumor de células germinales, pero es un tumor de seno endodérmico. Por supuesto, se lo digo que es seno endodérmico porque uno vio la histología, porque uno puede también pensar que es un carcinoma embrionario, que es el otro en frecuencia, pero es mucho menos frecuente. De los dos tumores de testículo de células germinales más frecuentes, seminoma y el tumor del seno endodérmico. Y finalmente, este es otro testículo, ¿ok? Fíjense el tamaño del tumor, una lo reseca, indudablemente maligno en el aspecto macroscópico, pero llama la atención que tiene como unas lesiones perladas, ¿verdad? De color blanco, unas peloticas blancas que vemos ahí. Esas peloticas blancas es la presencia de cartílago hialino en ese tumor. Si veo un tumor que está constituido por diferentes elementos de las hojas embrionarias, ¿cómo se llama? Teratoma. Y si el paciente tiene más de 16 años, un teratoma post-puberal.
Y si es pospuberal, ¿cómo se llama? Es un teratoma maligno. ¿Okay? Acuérdense de esa clasificación que les habló Elvis en clase. Estas son las piezas que vamos a ver y estas son las que vamos a evaluar en el parcial la próxima semana. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Pero en este caso es pospuberal. ¿Ah? En este caso es pospuberal. Pospuberal. Sí. No se le agrega la palabra maligno porque ya No, se entiende. porque ya se entiende la clasificación. Teratoma, Pero,